tercer apartado trata de las infecciones hospitalarias más frecuentes. Y aquí vamos a ir viendo simplemente un poco cuáles son las principales enfermedades, que son estas de esta naturaleza, infecciones, que se dan en los hospitales, y vamos a ir viendo un poco las causas y lo que podemos hacer para evitarlas. Esto es uno de los últimos datos de infecciones hospitalarias más frecuentes. Luego hay una gráfica más actual. Entonces, esto es simplemente para que veamos que hay infecciones urinarias, quirúrgicas, respiratorias y bacterianas, y cómo han ido fluctuando desde el año 90 hasta el año 2010, de forma que unas han estado por encima de las otras, pero por lo general más o menos se mantienen, ¿vale? Luego analizaremos un poco las causas y ya os digo, veremos un dato más concreto. Una de ellas, y no se puede hablar de la principal en un momento determinado, pero de las 4 importantes son las infecciones respiratorias. Además de ser de las que tienen una frecuencia más elevada, son muy importantes por su tasa de mortalidad. Normalmente las más graves son las neumonías y se originan en las UCIs. En las UCIs normalmente lo que se da es la intubación endotraqueal, y eso disminuye las defensas de las células ciliadas de la tráquea, de las fosas nasales, el mecanismo natural de defensa del respiratorio. Por lo general son bacterianas, aunque a veces también las provocan hongos oportunistas, como puede ser Legionella, que decíamos que era un hongo que se transmite por la humedad en el agua, pero de forma aspirada. El mecanismo de transmisión suele ser a través de las manos del personal sanitario, que contamina objetos, ¿vale? Y a través de objetos contaminados, que van a ser principalmente los de las intubaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales para tener infecciones hospitalarias de tipo respiratorio? Pacientes que ya hayan padecido neumonías anteriormente, eso predispone. Pacientes que presentan alteraciones del reflejo de la tos o reflejo tosígeno. Una persona que tose mal va a tener alterado la defensa natural de la tráquea y de los bronquios, y va a ser más propenso a la infección al no poder eliminar las secreciones. Pacientes con alteraciones del epitelio respiratorio ciliado. Recordad que os decía que la tráquea está tapizada por un conjunto de células que tienen unos cilios que van movilizando hacia arriba los microorganismos atrapados en el moco, que segrega el propio conducto respiratorio, y cuando eso no funciona bien, pues se va a acumular restos en los pulmones y se va a producir neumonía. Pacientes con convulsiones, que se les acumula también. Disminución del nivel de conciencia, un paciente sedado, un paciente en coma. Administración de antibióticos y bloqueantes neuromusculares va a dificultar el segundo, la tos, el primero, el crecimiento de microorganismos. Obviamente técnicas como las broncoscopias o las traqueotomías o las intubaciones endotraqueales y la ventilación mecánica. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son medidas preventivas para las infecciones respiratorias? Pues lavado de manos previo y posterior a la atención de cada uno de los pacientes, enseñar a los pacientes el riesgo de no eliminar correctamente las secreciones, aplicar medidas de fisioterapia respiratoria e higiene postural en pacientes que están postrados o que no pueden respirar o toser correctamente, obviamente esterilizar broncoscopios y todo tipo de aparatología, emplear técnica estéril en las aplicaciones endotraqueales, respetar bien la creación del campo estéril, etc. Emplear sondas de aspiración estériles y de un solo uso, mantener las condiciones higiénicas de los circuitos de los respiradores, desinfectándolos y esterilizándolos cuando sea necesario, y emplear medidas de aislamiento respiratorio cuando sea necesario en caso de determinadas enfermedades, que veremos unos temas más adelante. El segundo grupo de las infecciones más importantes son las urinarias. Actualmente son de las más frecuentes, no sé si ahora mismo son las más frecuentes o las segundas más frecuentes, pero son muy importantes porque derivan de una sola técnica, ¿vale? Que es el sondaje vesical. El sondaje, poner una sonda urinaria, no es que sea garantía, pero casi muchas veces de infección urinaria. Pueden complicarse pues con infección de toda la zona
vinculada, testículos, larquitis, prostatitis, cálculos renales, neoplasias vesicales, etc. La causa, manipulación de la sonda, tanto al insertarla como al cuidarla, como contaminarla en la manipulación. Factores de riesgo. Los vemos intrínsecos y extrínsecos. Factores intrínsecos, edad, a mayor edad más facilidad de infección, sexo. Las mujeres tienen más riesgo porque la uretra es más corta y la probabilidad de que los microorganismos accedan hasta la vejiga y causen la cistitis es más elevada. La enfermedad que se tenga de partida, la enfermedad de base y antecedentes. Suele haber una vinculación en predisposición. Extrínseco, pues ya decíamos, el cateterismo y los antibióticos. Un poco lo de siempre, la manipulación de la zona y el antibiótico. Medidas preventivas. Pues todas estas que veis aquí. Emplear sistemas de drenajes estériles y de circuito cerrado, cuidar la técnica de inserción y de mantenimiento de la sonda, realizar limpieza perineal previa con antiséptico, realizar un lavado previo de manos y usar guantes estériles, emplear lubricante hidrosoluble en la inserción para minimizar el daño y que no se deteriore la mucosa, evitar que la sonda se mueva fijándola firmemente, cambiar la bolsa a la vez que la sonda cuando sea necesario, tomar muestras con técnica estéril pinzando el sistema de drenaje, educar al paciente para que realice autocuidados y sobre todo no la manipule, realizar urocultivos de forma regular, vaciar la bolsa por la parte inferior por la zona destinada a ello, mantener siempre la bolsa más baja que la vejiga para que no retroceda el contenido, etc. Dentro de las infecciones quirúrgicas, que ahora mismo son las más frecuentes, o por lo menos cuando escribí esto, que fue el año pasado, ahora veremos con el EPINE nuevo si se ha modificado, según la profundidad de la infección, van a ser más o menos graves, siendo las superficiales, las más leves y las más profundas las más graves y sobre todo las de órgano. Vale. Va a haber dos factores que van a influir a la hora de la infección del área quirúrgica. Por una parte, el tipo de cirugía, ¿vale?, que ahora veremos a qué se refiere, y por otra parte, la duración. El tipo de cirugía se clasifica en cuatro grupos, que va a depender de la probabilidad de infección previa o la probabilidad de infección por la propia naturaleza, ¿vale? Entonces, la cirugía limpia, en la que interviene áreas no infectadas, no hay acceso al tracto digestivo, genitourinario ni respiratorio, es decir, siempre a cavidades estériles, se mantiene correctamente la técnica aséptica, no hay que instalar drenaje y cicatriza de primera intención. Cuando eso ocurre, es una cirugía limpia, la probabilidad de infecciones siempre va a ser más baja. Lo veremos luego en datos. Limpia contaminada, cuando se accede al tracto digestivo, genitourinario o respiratorio de forma controlada, es decir, yo accedo a una cavidad abierta al exterior, pero de forma voluntaria y de forma controlada, hay una pequeña rotura en la técnica aséptica, hay algún tipo de error, o hay un drenaje mecánico. Se llama cirugía contaminada a cuando las incisiones son en zonas con inflamación no purulenta, cuando hay salida del contenido del tracto gastrointestinal, o sea, cuando hay heces, importante rotura de la técnica aséptica, porque se opere de una determinada forma, por ejemplo, en la calle en una situación de emergencia, o en una herida traumática abierta fresca. ¿Vale? Una persona que ha tenido un golpe en la calle, se ha roto algo, ha habido una herida abierta y hay que intervenir. Y luego la cirugía sucia es cuando se interviene sobre tejido necrótico, infectado, con contaminación fecal o con cuerpos extraños. Y cuando las heridas traumáticas son no frescas. Una persona que tiene un accidente en la carretera y se le recoge a la hora. O que se ha roto una pierna en la montaña y se le va a tratar a las horas. Eso es una cirugía sucia. O una bala, por ejemplo, una puñalada que atraviesa el intestino. Entonces, estos son datos de las infecciones quirúrgicas por tipo de cirugía. Si os fijáis, las más altas, ¿vale?, son las contaminadas. Las segundas, las sucias, y las más bajas son las limpias. Esta es la prevalencia. Los otros son números de infectados, porque claro, también hay muchos más pacientes que tienen un tipo de cirugía que de otra.
Pero bueno, en proporción, estos son los valores altos. Por tiempo, pues es un poco evidente, a mayor tiempo peor. Si os fijáis, más de 3 horas estamos en un 8% de prevalencia, menos de 1 hora un 2% de prevalencia. Podéis analizar los datos tranquilamente, pero vamos, no son más importantes. Son datos de este año, del EPINE de 2019. Otros factores de riesgo de las infecciones quirúrgicas, además del tiempo y del tipo de cirugía, pues intervención, su carácter, si es urgente o es programada. La urgente va a ser más peligrosa normalmente, pues porque hay cosas que no se tienen en cuenta o no se pueden tener en cuenta. El estado de salud propio del paciente, a peor estado, más riesgo. Realización incorrecta de preparación preoperatoria, pues no será el antiséptico o no se ha hecho la preparación previa al rasurado adecuado, etcétera, etcétera. Hospitalización prolongada, antibioterapia previa de larga duración, fallos de esterilización, obvio, de ventilación del quirófano, manipulación de la herida en condiciones no asépticas o una técnica incorrecta. Eso estaría en estos desconocidos, ¿vale? En factores desconocidos. Medidas preventivas, pues todo este montón, ¿vale? Diagnóstico y tratamiento, estas son preoperatorias, medidas preventivas preoperatorias, es decir, las que si no tengo en cuenta aquí, en realización incorrecta de la preparación, aumenta el riesgo. Diagnóstico y tratamiento de infecciones previas, ¿vale? Por ejemplo, cuando te van a sacar una muela y tienes una infección, no te la deben sacar, pero si es tremendamente urgente, te la sacan, pero hay un riesgo de infección. Valoración de descompensaciones en problemas crónicos y estado nutricional, reducción de la estancia hospitalaria preoperatoria, ducha completa con jabón antiséptico el día antes de la operación, indicación al paciente de que no se aplique ningún tipo de cosmético, retirada de joyas y prótesis, rasurado lo más cerca posible a la cirugía para que no se provoque una infección del propio rasurado, aplicación de antiséptico en el campo operatorio, de dentro a fuera de la herida, cobertura mediante un paño estéril, vestido del paciente con pijama limpio o estéril, aplicación de un antimicrobiano con medida profiláctica 2 horas antes de la intervención. Medidas preventivas intraoperatorias por parte del personal. Van a ser todas medidas higiénicas. Lavado de manos quirúrgico, guantes, vestimenta, bata estéril, mascarilla, gorro, calzas, gafas, etc. Acceso restringido al área quirúrgica, menos gente posible en la entrada del quirófano y evitar movimientos innecesarios y guardar silencio. En cuanto a las medidas preventivas intraoperatorias referidas al quirófano, tenemos respetar las áreas de circulación de la zona, utilizar exclusivamente material estéril dentro del campo estéril, cerrar las puertas del quirófano mientras se está interviniendo, ventilación positiva respecto a zonas adyacentes, es decir, que el aire tienda a salir porque hay más presión dentro de la zona que se quiere proteger que en el exterior. Temperatura entre 18 y 24 grados y humedad entre el 40 y el 60%, adecuada renovación del aire del quirófano, mínimo 15 veces por hora, limpieza adecuada del quirófano, esterilización correcta del instrumental, limpieza y desinfección de los equipos de anestesia, realización de intervenciones de cirugía sucia al final de la jornada laboral, emplear una técnica quirúrgica adecuada. Y con respecto a medidas preventivas postoperatorias, o sea, después de la cirugía, tratar las heridas con técnica aséptica, lavado de mano, material estéril, etc. Personal sanitario que presenta infecciones transmisibles no debe tratar a pacientes posoperatorios hasta su curación, manipular lo menos posible las heridas, mantener durante las primeras 48 horas las heridas tapadas con apósitos, ¿vale? Y cambiar el apósito si aparece sangrado, y pasadas esas 48 horas se puede mantener la herida al aire y lavándola con agua y jabón, y el paciente ya se podrá duchar. Al final también depende mucho del tamaño de la herida, ¿vale? Educar al paciente para que no se contamine la herida, que muchas veces nos tocamos las heridas. Suspender la profilaxis antimicrobiana, es decir, dejar de tomar antibióticos en los 2 días posteriores a la cirugía para impedir que aparezcan resistencias en el caso de que se estuviera tomando una profilaxis antimicrobiana, claro.
Y luego el siguiente tipo son las bacteriemias, es decir, la presencia de bacterias en la sangre. ¿Vale? No es la de mayor incidencia, pero ha aumentado mucho en los últimos años y provoca mucha mortalidad. Pueden ser de dos tipos, una que son secundarias a otras infecciones, ¿vale? Como urinarias o pulmonares, y otras que son primarias asociadas a catéteres intravenosos. Las primeras, por ejemplo, una infección urinaria, los microorganismos, una vez que entran a través de la orina, van a acceder al torrente circulatorio y se van a convertir en una bacteriemia. Y pueden entrar por ahí a través del riñón. Recordar que hay un contacto íntimo entre la orina y la sangre en el riñón. O las pulmonares, por lo mismo, en los alveolos pulmonares hay un contacto con los capilares sanguíneos, y por ahí pueden entrar y diseminarse a través de la sangre, incluso ir a las meninges, por ejemplo, y provocar meningitis. Pero hablamos de bacteriemias. Las primarias son las asociadas a catéteres intravenosos, al poner vías, ¿vale? Y van a depender del tipo y la duración de catéter. Decíamos que los periféricos o los centrales tienen distinto riesgo. Y luego la manipulación, tanto en la colocación como en los cuidados. Cuando se pone un catéter, los microorganismos van a acceder a la sangre por dos caminos diferentes. Uno es el intraluminal, por el interior del catéter, ¿vale? Esto normalmente es por una mala manipulación, sobre todo al conectar lo que es la sonda con el catéter, o por contaminación de los fluidos, por ejemplo, al pinchar algún medicamento en una bolsa de suero. Y luego entonces van a entrar con el líquido, ¿vale? Esa va a ser la contaminación intraluminal. Y luego la extraluminal es por el exterior del catéter, o sea, por fuera de la aguja. Eso ocurre sobre todo cuando se desinfecta mal la zona donde se va a hacer la punción y entran los microorganismos que estuvieran en la piel con el pinchazo. O después, al manipular, al mover ese catéter, también se puede provocar infección por contacto del catéter con el exterior, con la piel. Signos para reconocerlo: flebitis, que es inflamación de la vena; eritema, que es enrojecimiento; dolor; calor; endurecimiento de la zona. La confirmación es siempre por hemocultivo. Se puede sospechar, pero al final hay un diagnóstico que se hace mediante un cultivo de sangre. Medidas preventivas. De forma general, formar al personal en el buen uso de los catéteres, seguir estrictamente los protocolos establecidos, colocarlos solo cuando esté indicado. Bueno, en realidad prácticamente uno entra por un hospital, se tumba en la cama y le ponen una vía, pero porque por lo general va a ser necesario. Colocarlo solo el tiempo necesario, y que el catéter tenga el menor número de conexiones o de luces posible, ¿vale? Para evitar contaminación por los que no se estén utilizando. Medidas preventivas al colocar el catéter: elegir en los periféricos y centrales, se puede elegir cualquier vía de las extremidades superiores, con preferencia del brazo no dominante. Para los centrales, preferentemente la subclavia, ¿vale? Por la subclavia izquierda, ¿vale? Mejor utilizar, si no se puede utilizar, habrá que utilizar la femoral, la axilar o la yugular, pero llevan más riesgo, ¿vale? En los periféricos, normalmente la basílica, la mediana o la cubital, las venas del brazo, o las de la muñeca, de la parte del antebrazo de la muñeca. Técnica estéril, con medidas de barrera: guante, mascarilla, bata, gorro, creación, campo estéril, etc. La piel debe lavarse con agua y jabón, secarse y desinfectarse con povidona iodada, alcohol de 70 o clorexidina, desde el centro donde se va a pinchar hacia la periferia. Una vez que el punto de inserción, se debe tapar con gasas estériles pequeñas para poder visualizar bien, y el catéter debe fijarse adecuadamente para evitar que se mueva. Bueno, esto yo me han puesto muchas vías, he visto coger muchas vías y raras veces he visto hacerlo con tanto nivel de detalle. En los cuidados posteriores, observar el punto de inserción cada día, cambiarse los apósitos como mínimo cada 48 horas, y si aparece un enrojecimiento, un sangrado, un exudado, pues antes. Cambiar el apósito
hemos dicho cada 48 horas, y desinfectar la zona con povidona iodada, o sea, con betadine. Usar solo las conexiones imprescindibles y las demás selladas con tapones estériles. Manipular lo menos posible, y ante cualquier manipulación lavarse las manos, ponerse guantes, ¿vale? Y desinfectar todo con gasas impregnadas en betadine. Otras infecciones, porque se puede infectar cualquier parte del cuerpo en realidad, del sistema nervioso a las meningitis, del aparato digestivo, gastroenteritis, peritonitis, hepatitis, del aparato locomotor, osteomielitis, del reproductor, prostatitis, deciduoendometritis, ¿vale?, que es la fiebre puerperal causada por la infección de restos de placenta, miometritis, que es infección del útero, la conjuntivitis en la conjuntiva ocular, sinusitis, faringitis u otitis en el otorrino o nariz, faringe, oído, ¿vale? Gangrenas gaseosas por Clostridium perfringens en piel y tejidos blandos, o infecciones generalizadas como puedan ser la varicela o la rubiola. Son minoritarias, pero son cosas que también se dan.